Perfecto. Adelante. Digamos que si quieren preguntar cuando quieran, abiertos. Yo tengo como, son 6 casos como de proyectos de curatoriales que tienen que ver con esta línea, pero pues para comenzar quisiera pues un poco hablar de lo que está en juego en el título. Es como, bueno, ¿qué entendemos por curaduría y qué entendemos por prácticas no convencionales? Básicamente lo que me interesa a mí de la práctica curatorial, que tiene una larga historia, es la idea de que la curaduría como actividad humana tiende a generar, digamos, comunidades temporales, como entre quienes trabajan en el proyecto, que eso pasa igual con las residencias y con los proyectos editoriales, que es como cuando se trabaja en torno a la actividad artística, pues se crean comunidades que son temporales, que pueden funcionar con un curso de tiempo más corto o más largo. Y en ese sentido, la idea de lo no convencional, pues tiene que ver sobre todo es con cómo se entiende la actividad artística en un marco institucional. Es decir, si uno diría que es igual KB que Flora, porque los dos son instituciones o más bien son organizaciones no gubernamentales, o si hay una diferencia en las dos gestiones por la manera como generan sus proyectos, o qué tan diferente es KB, por ejemplo, de El Dorado, de Odeón o el Mambo, que son entidades con la misma naturaleza jurídica. Es decir, hay una idea de las convenciones culturales como, por un lado, maneras de entender la actividad propia y por otro lado, sistemas de articulación, digamos, pública de la actividad que se lleva a cabo. Entonces, digamos que en el último siglo hemos visto, digamos, transitar al campo del arte de las convenciones artísticas, es decir, de salirse, por decir una muy básica, salirse del formato o salirse como del parche. Como las dos opciones que uno diría como una convención está en cambiar un poco la lógica de trabajo o cambiar un poco el lugar donde se trabaja. Y por eso quisiera que viéramos el primer proyecto, el primer caso, la siguiente diapositiva, esta, porque es un proyecto que eh, parte de lo más altamente convencional e institucional, que son salones de arte. Estamos viendo el mapa de itinerancia del Salón Regional de Artistas del año 2012, llamado Intercambios, que asumió un ejercicio no convencional para revisar una práctica altamente convencional. Veamos la siguiente diapositiva. Ellos tenían el reto de circular el arte contemporáneo de la Orinoquía y Amazonía por la Orinoquía y Amazonía, donde no siempre hay carreteras. Entonces, el proyecto básicamente fue pues, conseguir financiación para armar una especie de galería como hiperconvencional para mostrar las prácticas artísticas de allá que son pues muy convencionales, pero mostrarlas de manera no convencional, que fue como hacerlas circular por carreteras que no son tantas, o por ríos, como se ve en la foto. Vamos a la siguiente. Así, esa. Y ustedes ven que adentro de ese camión que estaba ahí, esto era un container de barco adecuado, era, digamos, en la vida real era un poco más claro que lo que se va a caer, no era tan gris oscuro, era como gris claro, pero ven que tiene ventiladores, tiene luces, entonces tenía toda esa disposición convencional e institucional de el arte en un espacio autónomo, pero lo interesante era que este proyecto viajó por muchísimos municipios, como ustedes vieron en el mapa de hace dos diapositivas, y eh, se activaba este cubo gris con actividades que eran más bien colaborativas, digamos que ellos hacían ejercicios de mediación, de formación, presentaban películas y videos, porque la fachada pues, del camión era blanca, y
hicieron esa especie de activación muy intensiva de 3 días durante 3 meses y ha sido como el proyecto artístico con más incidencia pública en la Orinoquía y Amazonía en la historia. Es decir, nunca hubo en esos municipios ni siquiera una muestra de afiches. Es decir, esto fue un ejercicio muy, muy agudo, muy interesante, a pesar de que lo que ustedes ven son cuadros y esculturas. Es decir, una actividad muy convencional, pero puesta en circulación de forma no convencional, que fue más un ejercicio de gestión eh, que un ejercicio de curaduría. Pero aún así, me interesa ponerlo o ubicarlo en la zona de esta discusión por el hecho de plantearse lo convencional como no convencional. Veamos la siguiente, que es el segundo caso, son 6. Esta es una tarjeta de Navidad que diseñó Álvaro Barrios para una exhibición que se volvería muy significativa en el futuro. Bueno, ustedes ven que es el año 69 y Álvaro Barrios, pues en su libro sobre orígenes del arte conceptual en Colombia, ha mencionado cómo él dialogó con Marta Tavera en el año 68 para llevar a cabo una exhibición que tuviera en cuenta las posibilidades, eh, digámoslo así, como instalativas o situacionales del arte de ese momento. Él había visto el Esperanto Festival en Italia, que luego se movería para Estados Unidos, para Charleston. Años después, él había visto muestras de los artistas Povera cuando estaba estudiando en Umbría en el año 68 y cuando volvió a Colombia pues tenía esa inquietud de llevar a cabo una muestra que permitiera pensar en la idea de las obras afectando el espacio o al revés. Entonces, a final del año 68, fue como en Navidad, fueron como unos 15 días, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que quedaba en la Universidad Nacional, en el edificio actual de Filosofía, que es en la 26, la puerta de la 26 de la Nacional, donde hay un puente peatonal, y, y a partir de esa exposición, pues esta tarjeta de Navidad, dándole pues bienvenida al año 69. Veamos la siguiente. Ahí se ven los artistas, realmente aquí hay un error y es como, pues si participó Álvaro Barrios, Frista Burstein, pues Álvaro Barrios participó con una instalación, vamos a ver la foto ahora más tarde, Frista Burstein con 12 esculturas, Santiago Cárdenas con una instalación también que ha sido muy revisada recientemente, Ana Mercedes Hoyos con una instalación que ganó un premio, y Fernando Martínez no participó, que está en la foto, participó en su lugar el maestro de obra Víctor Celso Castro, con una maqueta de Bogotá, y participó también de forma un poco anecdótica Fernando Salcedo, cuando se apropió del baño del museo, que era un baño muy blanco, y colocó una ficha técnica diciendo que esa era una obra de él. Entonces, digamos que esta tarjeta pues muestra esas vicisitudes del arte que les habrá pasado a ustedes, y es que uno tiene un plan y a veces no sale completamente cierto al final, ¿no? Veamos la siguiente. Esta fue la obra de Álvaro Vargas, eh, que fue vandalizada en la exposición. La muestra tuvo o ha pasado a la historia del arte colombiano como una especie de escisión entre el arte y el mundo social. Y dos estudiantes, uno de medicina y otro creo que de ingeniería, vandalizaron la exposición, rompieron la obra de Álvaro Barrios y la obra del maestro de obra Víctor Muñoz, porque pensaban que era un arte burgués. Entonces es muy interesante como que una muestra que fue gestionada por Marta Traba, articulada pues a la idea de Álvaro Barrios, fue la leída como una, como una pieza un poco de derecha, que fue una paradoja muy interesante. Esta obra entonces pues ha sido revisada, miremos la siguiente. Una pregunta, Jaime. Sí. ¿Qué es la obra? ¿Qué es esa bola gigante? Es que no se ve muy Eh, bien la imagen. miremos la siguiente. Esta es la Ah, reconstrucción. Digamos que era una esfera
hecha con tiras cómicas coleccionadas por muchos años, enrolladas sobre sí mismas, y sillas, la idea que fueran como sillas Rimax, pero de la época, o sea, de los años 60, que no había plástico, era todo de metal. Entonces, esta es la primera reedición de la obra que se hizo en Medellín. Esta obra también fue destruida, curiosamente, o sea, fue destruida como por la inercia institucional, y ahí pues ya una reedición de esta pieza con sillas iguales a las originales, las de metal rojas, y es esa idea de una especie de continuo, como si no hubiera televisión, pero fueron las sillas cómicas. Entonces, básicamente, esta exposición tiene de interesante que fue como la primera vez que en Colombia se revisó desde un museo, aunque fuera un museo naciente y pequeño como el MAM de esa época, una práctica que no estaba, digamos, terminada de hacer, que es un poco a donde quiero llegar, y es cómo la curaduría asociada a prácticas no convencionales se enfrenta siempre a una actividad que no está culminada, es decir, no es como revisar el Renacimiento o el impresionismo, sino es mucho más mirar qué está haciéndose en el campo. Veamos la siguiente. Esa es una de las piezas de Felisa Burstyn, que eran esculturas con movimiento. Vemos la siguiente. Eran obras que iban por todo el espacio, es decir, techo, paredes, piso. Vemos la siguiente. Esa es la pieza de Santiago Cárdenas que ha sido reelaborada muchas veces. Digamos que él hizo esta es la foto, digamos, original del 69. Él luego rehizo esta pieza mucho más grande en el Museo de Arte Moderno en los años 80. De hecho, en la exposición El arte de la desobediencia, hace un par de años, se descubrió detrás, de se reveló tras la pared lo que había quedado de, de una versión posterior de esa obra. Y vamos a ver la siguiente. Esta fue la manera como él reelaboró esta obra para el Museo de Antioquia en el año 2006. Veamos la siguiente. Esta es la obra que tuvo un premio eh, dentro del contexto de esa muestra. Fue de la Mercedes Hoyos. Hizo esta instalación que afectaba como pintura el contexto general de la arquitectura que la sostenía. Vamos a la siguiente. Y generaba esa idea como entre la realidad y la ilusión, que es propia de la pintura, pero en el contexto del espectador. Veamos la siguiente. Ahí se ve el punto, digamos, de partida o de llegada. Era un poco anecdótico, o muy anecdótico, era esta figura de un cartero que estaba en el jardín del Museo de Arte Moderno enviando por la ventana esas cartas que están llegando al espacio. Veamos la siguiente. Ahí se ve a la Mercedes Hoyos cuando era chiquita, haciendo pues de intervención en la pieza, en su montaje, y vemos la siguiente. Pues unos meses después de esa exposición en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, entre el 68 y el 69, tuvo lugar una de las exhibiciones como más, digamos, revisadas, documentadas, investigadas de la historia del arte contemporáneo, que fue una de las primeras versiones de lo que sería entendido como la curaduría en el arte contemporáneo. Esta muestra fue hecha por Harold Seaman, que era un funcionario, o era el comisario de una sala pública de arte en Suiza, en la ciudad de Berna. Era, hagan de cuenta, como el director artístico de la Galería Santa Fe de Berna de esa época, es decir, un espacio institucional, pero bastante abierto a las prácticas artísticas contemporáneas. Y él, digamos que había emprendido una gestión para hacer una especie de actualización de lo que sería el arte contemporáneo noratlántico tras la documenta de Kassel de 68. Es decir, él había visto esa documenta en Alemania, había habido como todo un señalamiento de qué pasaba en el arte contemporáneo en el mundo. Había sido una documenta un poco más formal, muy ligada como al inicio del pop y al minimalismo. Entonces él quería hacer una muestra como que actualizara la documenta un año después, y de hecho pues él tuvo una gestión muy particular, que fue lograr hablar con la filial de Philip Morris en Europa y lograr que a ojo cerrado la Philip Morris
financiara la exposición con un monto total de $250,000. Fueron $150,000 para la exposición y $100,000 para el catálogo. Eso le permitió a él, pues, o le permitía hacer una serie de gestiones, de revisiones y de investigaciones tendientes a entender qué era el arte en el año 69. Veamos la siguiente. Ahí se ven, fueron 69 artistas. Si ustedes si miran un poquito la lista, son lo que uno entendería el día de hoy como la base histórica del arte contemporáneo a nivel global. Allí hay artistas básicamente europeos y norteamericanos, pero muchos de ellos asociados con el minimalismo, conceptualismo. Contrario que todos hombres. Básicamente muy poquitas mujeres. Está Eva Hess, o sea, muy poquitas mujeres. Veamos la siguiente. Ese es el catálogo de los $100,000. Ahí se ve en la parte de abajo que dice Philip Morris, o sea, la paradoja es que esta exposición, 473 días en forma, se ha convertido como en la idea de que es curar arte contemporáneo después de 50 años de haberse hecho, 52 años más o menos, y sobre todo es como ser independiente en el campo curatorial, pero pues fue financiada por Philip Morris, que es una paradoja. Vemos la siguiente. Esta es la Kunsthalle, que era como la Galería Santa Fe de Berna de esa época. Veamos la siguiente. Esta era Harald Seaman, que tenía 32, 34 años en esa época. Veamos la siguiente. Y este fue extrañamente el origen de la exposición. Harald Seaman, claro, tenía ya la financiación garantizada para la exposición, tenía unas ideas pues, generales, pero a diferencia de su labor, digamos, comisarial habitual, él no tenía un proyecto o un programa curatorial definido, es decir, no tenía un concepto teórico, no tenía un tema, no tenía un argumento, como lo había tenido en proyectos anteriores, que él había hecho cosas muy relevantes, pero siempre teniendo en mente como historiador del arte, tenía en mente como, bueno, vamos a mirar, por decir algo, qué es el espacio en términos escultóricos a partir del minimalismo. Aquí no tenía ninguna idea clara, entonces fue a mirar artistas y fue a Holanda y conoció, empecé a ver el taller de este artista que pues casi nadie lo conoce ahora, que es Rainer Lucassen, que era un pintor un poquito cercano como a lo llamado la abstracción postpictórica o el color field, pero en Europa. Y pues ahí se ven un poco las obras al final, pues detrás de él tenía cosas como mucho más abstractas y gestuales y cosas un poco más, digamos, narrativas. Pero este man tenía un asistente muy joven y cuando Harold Seaman fue a visitar su taller, el mismo Lucasen le dijo, mire lo que hace mi asistente. Y veamos la siguiente. Y cuando Harold Seaman fue a mirar a su asistente que tenía un espacio pequeño en el taller de Lucasen, el asistente era Jan Divitz y estaba haciendo estas piezas, que eran una serie de mesas, unas con luz de neón encima y otras con pasto sembrado. Y cuando entró Seaman al taller, vio a Jan Dives regando una mesa, echándole agua, y estaba cortando el pasto de otra. Y él quedó muy impresionado por esa idea de como una actitud relacionada con la actividad creativa podría ser la base para entender qué es el arte en ese momento. Y él decide como tomar ese rumbo y digamos que su metodología, que es muy común a como trabajamos muchos curadores actualmente en el mundo entero, fue no tener un programa, no tener, digamos, simplemente pensó en esa idea de una actitud que genera que se formaliza o que genera como una configuración y, y habló con Jan Divitz y Jan Divitz para saber por qué hacía eso y si conocía gente que hacía algo parecido y Jan Divitz lo fue guiando a gente similar a él y en el lapso pues de los siguientes meses Seaman fue conociendo de manera horizontal sin que fuera él el generador de la lista de artistas, fue conociendo de mano a mano, de uno a uno, lo que estaba pasando en ese momento. Entonces,
Él pues recorrió países en Europa, inicialmente como entre julio y noviembre, y con la financiación de Philip Morris, pues logró ir a Estados Unidos y estuvo como entre diciembre y enero del 68 al 69, paralelamente a la exposición de Bogotá de los espacios ambientales, estuvo recorriendo ciudades como San Francisco, Nueva York, bueno, fue a muchas ciudades. Y de hecho, veamos la siguiente. Ahí se ve la lista de artistas, ahí se ven en la página izquierda en Nueva York, ahí se ve la lista de los nombres, se ven las direcciones, los teléfonos, y uno mira y son como artistas importantísimos, y está la dirección física, bueno, eso ya pues obviamente no viven ahí, pero esto fue como el ejercicio de esa nueva concepción curatorial que está articulada como la capacidad de gestión, capacidad de articulación con pares, y él pues fue llegando así como de mano a mano y boca a boca a estos artistas sin tener aún una idea de sobre qué era la exposición. Sí, Veamos la siguiente. increíble, increíble pensar eso como la gestión curatorial, pues sin internet, ¿no? A punta de En el año teléfonos y 69. palabras. Lo curioso es que era una institución pública. Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Pues la exposición, pues obviamente fue eh, muy particular, pues era básicamente una reunión de arte povera, eh, más Fluxus, más arte minimalista, más conceptualismo en todas sus variantes, más arte procesual, más arte corporal, más land art, más todo lo que estaba pasando en la época. Veamos la siguiente, creo que hay muchas fotos. Esto era por, esto es Alighieri Boetti. Vamos a la siguiente. Digamos, en la puesta había una especie de mini survey de Joseph Beuys y otra de Klaus Sonderberg, que eran artistas súper distintos, pero los dos asociados con una materialidad del cuerpo y el espacio. Veamos la siguiente. Ahí se ve Beuys, otra. Aquí se ven varios artistas juntos, miren que son de corrientes heterogéneas, pero todos asociados como con esa idea como de la desmaterialización, de la conceptualidad del arte, de la contingencia, la situacionalidad. Veamos la siguiente. Ahí voy otra vez. Vean la siguiente. El mismo Betty. Otra. Aquí está Lawrence Spiner, que pues uno lo recuerda más como un artista súper conceptual asociado con las palabras y con el lenguaje. Aquí está haciendo un hueco en la pared. La siguiente. Aquí se ve Mario Mers, que es una artista del arte pobre, con esos vidrios y pasta, pero, o sea, uno cuando ve la exposición, uno creería que está viendo una muestra en montaje, no terminada. Y esa idea como del proceso como práctica o como obra, pues fue un poco inaugurada por esta exposición. Vamos a la siguiente. Aquí está otra vez Mario Mers. La siguiente. Por ejemplo, aquí está la Walter de María, que no pudo viajar, estaba en Estados Unidos, y él colocó un teléfono en la sala con una instrucción, y él llamaba todos los días a la sala por teléfono, y si alguien quería, pues podía contestarle y hablar con él. Entonces era esa idea también del tiempo y el espacio. Vamos a la siguiente. La siguiente. Pero uno, sí, fácilmente diría que, que la muestra está en montaje o en desmontaje, ¿no? Vamos a la siguiente. Esta era la sala de Oldenburg y Lucas Avaras. La siguiente. Ahí está también Oldenburg. La siguiente. La siguiente. Pues Richard Serra también tenía muchas piezas. Él, de hecho, demolió el guardascobas de la sala. Usó el piso normal para hacer estas piezas que eran de, lo que llamaban apuntalamientos en esa época, que era eh, colocar láminas de metal y tubos sostenidos por la gravedad sin que hubiera un ensamblaje definitivo, que eran obras que existían en el montaje nada más, ¿no? Uno desmonta este tipo de piezas y son láminas de metal y tubos, no son una obra. Es la siguiente. Ahí se ve otra vez Richard Serra, mire que se ve la huella de que él rompió el guardascobas para quitar ese límite convencional. Vamos a la siguiente. La siguiente. Bueno, una cosa interesante en la anterior.
es que la exposición se llamaba originalmente Cuando las actitudes devienen forma, pero le colocó la primera frase, que el título original, o definitivo, perdón, es Vivo en tu mente, Live in Your Head. Esa la sugirió este artista, Kate Sonnier, cuando habló. Entonces, lo interesante es como que Harold Simmons estaba tan abierto a comprender el arte de ese momento que siguió esa pista de un artista que lleva a otro artista que hace similares cosas, hasta que un artista le dijo, ¿por qué no lo coloca este nombre? Y él decidió colocar el título de Life in Your Head como primer título antes de colocar su idea general, que era cuando las actitudes tienen forma y esa asociación de actividades, pues, o acciones que están en su título, ¿no? La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Aquí, por ejemplo, se ve una obra de Michael Heiser que se hizo afuera de la sala, que fue súper polémica, donde él excavó los cimientos del edificio. Veamos la siguiente. La siguiente. Y removió parte de la superficie de la calzada, de la acera. Es decir, como el adoquinado de la acera. Obviamente esto era un espacio institucional de la ciudad de Berna. Como les digo, es como la Galería Santa Fe de Berna de esa época, que a pesar de haber tenido financiación pública, perdón, privada, que fue de Philip Morris, fue una muestra que generó una polémica absolutamente brutal. O sea, todo el mundo se fue contra Harald Seaman, contra la ciudad, contra el museo, y Harald Seaman pues tuvo que renunciar. Y por tanto, la experiencia, digamos, de esa exposición, de cómo fue configurada por investigación de campo, por viajes, por citas con artistas, visitas de estudio, que fue como se hizo finalmente por la naturaleza de lo que estaba mostrando, así como por la posibilidad de gestión eh, que llevó a cabo con la financiación privada y así como por el rol de, como el vínculo con los artistas tan horizontal, él decidió pues renunciar al cargo para un poco limpiar a la institución de la carga de esa exposición, pero además aprovechó todo el suceso, toda la, digamos, infamia del momento para convertirse no en un desempleado, como sería la opción que diría, bueno, es un comisario desempleado, él se volvió un curador independiente. Y por ese motivo, pues uno ve a Harold Seaman, aún hoy después de 50 años, como el pionero de esa actividad que había sido siempre parte de los museos, o sea, la curaduría desde el siglo XV, cuando empieza a generarse de formas heterogéneas, siempre estuvo asociada a instituciones, bibliotecas, museos, academias. En el año 69, Harald Seaman es como el primer sujeto que dice, esa actividad se puede llevar a cabo por fuera de los marcos institucionales y convencionales por un, digamos, curador no desempleado, sino independiente. Y creo que en ese sentido, esa actividad pues se vuelve muy importante para los que hemos trabajado en este campo desde ese momento. Vamos a la siguiente. Ahí se ve como que hubo muchas piezas en el espacio público. Esto es Daniel Buren. Vamos a la siguiente. Es otro Buren. Vamos a la siguiente. En la vista general, ahí se ve, en el piso está Victor Borgin, o sea, como hay una sumatoria extrema de prácticas artísticas heterogéneas, pero que, digamos, fluían en esa idea de una especie de colaboración, como decía inicialmente, una suerte de comunidad temporal. Veamos la siguiente. Este es un proyecto en el que yo trabajé en el año 2016 y en las dos veces anteriores, espacios ambientales y las actitudes que vienen forma, fueron referentes para este proyecto. Fue un proyecto que empezó en el año 2015 con un grupo de estudiantes de arquitectura y arte de la Universidad Nacional que tendía a generar como un ejercicio curatorial desde los estudiantes para los estudiantes. Digamos, del seminario original, que eran como 15 personas, digamos, se sostuvieron trabajando durante los meses que implicó el proyecto estos tres curadores, Alejandro Morales, Juanico Moreno y Jazmín Rojas. Vemos la siguiente. Y se hizo un ejercicio con artistas, pues, digamos, se logró, fue una gestión compleja, pero los estudiantes curadores
presionaron a la Universidad Nacional para que con la financiación del Laboratorio Cano se revisara no solo el arte generado en la Universidad Nacional, sino que se abriera la posibilidad de participación a otras universidades privadas o públicas en Bogotá. Se hizo una convocatoria pública para proyectos. La idea inicial propuesta por ellos fue la idea de archipiélago, como una cosa que es, si uno piensa en archipiélago, que son muchas islas en el mar, tienen como puntualidades y características en la superficie, pero por debajo todas son lo mismo. Es decir, hay un terreno por debajo que es igual, pero lo que sale del agua es particular. Hubo proyectos de muchas universidades, terminaron siendo escogidos proyectos de la Nacional, de la Tadeo, la Javeriana y la Universidad del Bosque, que es uno que había pasado antes, ese proyecto era de la Nacional exclusivamente. Ahí se ve un grupo de investigación que acompañó a los artistas y ahí estamos como tutores Alejandro Mancera en el campo creativo y yo en el campo curatorial. Veamos la siguiente. Digamos que el proceso tuvo una serie de ventajas. Claramente era un proyecto de la Universidad Nacional, tenía financiación de la universidad, pero además el Museo de la Universidad Nacional, que es un espacio muy interesante, estuvo disponible durante 2 meses totalmente vacío. Es decir, la actividad creativa se desarrolló en un laboratorio donde trabajamos Alejandro Mancera y yo, junto con los estudiantes curadores y los estudiantes de las universidades de Bogotá, y se discutió todo lo que implicaba la práctica de llevar a cabo exposiciones. Por eso ustedes ven que todos los textos y fichas técnicas de la exposición eran hechas como se ve en la pared, es decir, eran hechas en escultura, no eran impresos, eran hechos con plantillas y con yeso. Entonces aquí se ve el nombre de la muestra, veamos la siguiente. Entonces digamos que se trabajó in situ en todos los espacios del museo por más o menos cerca de 2 meses. El trabajo fue, digamos, cada vez más colectivo y se partió inicialmente la idea de poner en relación obras articuladas a esa idea de archipiélago y a esa cosa como situacional de la coyuntura de una experiencia, pero ellos terminaron desechando esa idea y solamente definieron presentar proyectos que fueran hechos in situ, es decir, pensados en el contexto del laboratorio. Es decir, todo lo que se había hecho antes fue descartado por todos, digamos, todos estuvieron de acuerdo en eso. Y, por ejemplo, esta pieza, bueno, no se ve muy bien, es hecha con pasto recortado de ese jardín interior de la universidad, que fue afectado por plantillas hechas a partir de fotografías del bosque detrás de la pared blanca. Entonces, ellos hicieron plantillas con el pasto verde y eran como unas fotografías primitivas cuando se abrió la exposición, que solamente duró 2 semanas, y cuando iba a cerrar la exposición ya se había vuelto totalmente amarillo. Aquí se ve como en la mitad del camino. Veamos la siguiente. Esta fue una pieza que implicó un ejercicio de trabajo gigantesco porque fue simplemente ropa usada, lavada, doblada y ordenada. Básicamente lo que se hizo fue conectar a esta estudiante, Lina Henao, con organizaciones no gubernamentales que buscaban darle ropa a gente en diferentes lugares del país y ella canalizó las donaciones. Entonces, toda la ropa que se iba a repartir en el siguiente año pasó por este proyecto. Entonces, ella reunió esta ropa por 2 semanas y luego de ahí salió para todos los lugares del país. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, los textos de sala, así como las fichas técnicas, pues, también se ponían en tela de juicio. Entonces básicamente eran 6 frases, no muy largas, hechas, digamos, talladas en vidrio con láser. Vamos a la siguiente. De forma tal que lo que se leía era la sombra en la pared. En el vidrio era prácticamente invisible. Entonces esta idea como de lo visible y lo invisible y sobre todo darle los espacios más grandes del museo a cosas que no eran museales, es decir, textos de sala, referencias museográficas y demás. Veamos la siguiente. Por ejemplo, este esto era el mediador de la exposición, era un carrito de supermercado
que tiene un escáner digital en la base, y había por todo el recorrido eran tres salas, en las tres salas había cada uno un carrito, y había un código de barras, y cuando se pasaba el carro por encima del código de barras, un mediador con una voz muy institucional narraba cosas muy convencionales de esas obras no convencionales. Veamos la siguiente. Aquí se ve pues el conjunto de dos proyectos. Bueno, de hecho se ven tres, más miren la pared de los vidrios que les decía los textos. Si ven que las paredes más blancas y más bonitas eran para los textos, no para las obras. Vamos a la siguiente. Ahí se ve en detalle la siguiente. Eso era básicamente era un frotage de la Plaza de Mercado de las Cruces. Aquí también se ven tres obras. Al fondo son unas piezas hechas con cemento de colores a partir de una fotografía en espacio público. Vamos a la siguiente. Esta columna tenía la escala de 4 columnas de las grandes del museo, es decir, era como una ampliación del museo. Había 2 columnas como estas, y esta era una pieza sonora, es decir, y por eso tiene como un acceso negro, y en el fondo había una pieza que era calórica, es decir, uno entraba y hacía calor. Entonces, una era como sonido y otra era como, la idea apelaban era como al oído y al tacto, como canales de experiencia artística más allá de la visión. Veamos la siguiente. Bueno, estos son moldes perdón, no son moldes, son prendas de vestir hechas a medida a partir de fragmentos de demoliciones. Son pedazos de edificios rotos en el centro de Bogotá, y entonces estaban colgados los vestidos para esta pieza, que era, como digo, un pedazo completo de un edificio que había sido una casa de familia. La siguiente. Aquí esta era una pieza donde habían confeccionado vestidos para que cualquier espectador pudiera usar los vestidos para ver la exposición. Vamos a ver la siguiente. Aquí el artista Barros de Zambuga, que era un artista, pues estaba de visita en Bogotá, y se puso un vestido para ver la exposición. La siguiente. Ahí se ve esta otra pieza que era un cuarto de vapor, que estaba en el acceso del museo. La siguiente. Aquí estos son piezas hechas en vidrio, que son casi imperceptibles, son andamios hechos a escala como un 20% del tamaño real de un andamio, 20 o 30%, pero hechas todo con tubos de vidrio. Veamos la siguiente. Entonces, básicamente se trataba como de la invisibilidad, la contingencia, el presente, el espacio, la situación. Es una frase hecha a partir de champiñones. Son champiñones que tienen tallada una letra, y entonces se crea una especie de frase que se va, las partes de abajo ya están muertas, o sea, ya tienen muchos días, y la parte de arriba pues son champiñones frescos. La siguiente. Esta es la sala 2, que ahí se ve como que se retiró parte del piso de la sala, se instalaron en la pared libros de una colección institucional del Gobierno Nacional sobre literatura universal. Entonces había como muchas maneras de ver como la idea de secuencia, temporalidad. Vamos a la siguiente. Ahí se ve el piso. La siguiente. Entonces retiraron las baldosas del suelo, estaban apiladas en el rincón, pues en la mitad, y había una ventana que daba al patio donde estaba la pieza del pasto, y la idea de este proyecto era poner en relación como el exterior y el interior de la sala de exhibición. Veamos la siguiente. Ahí se ve otra imagen de la misma sala, otra. Esto es un proyecto del artista de la Universidad del Bosque, que es una serie de dibujos poniendo en relación animales y como la astrología y los animales. Eran dibujos de tamaños distintos, escalas distintas, y eran como, pues eran muy sutiles, eran como muy de cercanía, como próxima con el cuerpo. La siguiente. Y este fue un espacio en donde realmente fue, o sea, esta es la sala que se llamó Auditorio de la Universidad, del Museo de la Universidad Nacional, y aquí fue el proceso de creación. Aquí fueron los 2 meses
intensivo ese trabajo todos los días durante ese proceso de gestación del proyecto, y a medida que las piezas iban tomando forma como proyectos, iban pasando a las salas que por futuro estaban disponibles y se iban generando en el espacio. Entonces fue como el epicentro de la actividad creativa, y por eso en este espacio había como piezas de muchos de los participantes como unas sobre otras, ¿no? Haciendo una especie de ejercicio colectivo. Vamos a la siguiente. Este fue el exterior. Aquí había piezas en las paredes, había fotos se ven los champiñones. Esta pieza con tierra era de las chicas de la Javeriana. Había cosas en el techo. En esos huecos había unos, no sé, 14 huecos surcidos o tapados con seda, pues como con gasa. Vamos a la siguiente. En el patio estaba esta pieza hecha con tierra a escala de los baldocines. Veamos la siguiente. Ahí se ve una muestra general de la sala. Veamos la siguiente. Y este fue un trabajo hecho a partir del Guernica de Picasso, que eran dos dibujos de gran escala. Pues ese museo tiene 6 metros de altura, y estaban hechos como en torno como al maltrato animal, como a la tauromaquia, articulada con el sadomasoquismo. Veamos la siguiente. Y esta es la pieza que está en el rincón. Bueno, esto fue el caso que les decía que surgió, de preguntarse cómo revisar curatorialmente prácticas artísticas que están en gestación todavía, ¿no? Que no han terminado, que se está creando. Un poco la idea de la curaduría como proceso de creación. Veamos la siguiente. La siguiente. Este fue un ejercicio muy curioso desde hace casi 20 años, que surgió en la Universidad del Valle en el año, como en el año 2000, 2001, y se presentó inicialmente en Cali. Creo que en el 2001 se presentó en Cali, y luego se pudo presentar en Bogotá en el año 2002. Fue un proyecto que revisaba la idea de, como de originalidad y reproducción, y que partía un poco de la idea de cómo la ley de derecho de autor, digamos, permite unas ciertas licencias poéticas para citar imágenes o citar textos en un contexto pedagógico. Entonces la idea fue, vemos la siguiente, y vemos la siguiente, fue tomar esta obra de John Baldessari, que se llama The Best Way to Do Art, que implica, es una especie de cuento donde un personaje se fascina por las fotos de las obras de Cézanne en libros de arte, pero son libros en blanco y negro. Entonces el personaje empieza a copiar en blanco y negro las obras de Cézanne, luego comienza a copiar las páginas de los libros, y luego comienza cada vez más como a fascinarse por esa idea de la reproductibilidad de la obra de Cézanne como obra. Cuando ve una obra de Cézanne real, en persona, la odia, y se queda con la idea que preferiría seguir haciendo ese otro ejercicio de revisar como las diseminaciones de esa pieza original. Entonces, allí estaba pues la foto del avión, que era parte de la pieza original, estaba el texto de Baldessari, y estaba un libro de Cézanne mostrando pues fragmentos o piezas completas en blanco y negro a colores. Entonces la exposición, vemos la siguiente, partió de tomar en consideración obras emblemáticas del arte contemporáneo internacional que podrían ser descritas como acciones o situaciones que cualquiera podría llegar a emular. Digamos que si el caso de Mel Bochner era inscribir en una pared la escala o las medidas propias de una unidad métrica sobre la pared, pues eso lo hace cualquiera. Es decir, es como colocar una cinta aislante negra con pelotas de corte, colocar las medidas de la pared de alto y de ancho, y eso es un Mel Bochner, no es un Bernardo Ortiz ni un Idelsheim. Veamos la siguiente. Entonces, ellos, digamos que de manera muy precisa, se documentaron, investigaron cómo había sido hecha cada obra de estas obras históricas. Este es un círculo de carbón de Richard Long, hecho con carbón comprado en Bogotá por 20.000 pesos, pero con la escala exacta del círculo de carbón de Richard Long de los años 60. Veamos la siguiente. Aquí están los tubos de neón
de Dan Flavin haciendo pues ese homenaje a Tatooine. Vamos a la siguiente. Esta es una pieza de Hans Hake que implicaba colocar un termográfico dentro de una vitrina del museo para medir como temperatura y humedad cambiante en un sitio que está controlado y las registros en la pared. Veamos la siguiente. Esta es la famosa mierda de artista que, según se sabe, Piero Manzoni lo que hizo fue como comprar 30 latas de pasta de tomate, quitar la etiqueta de las latas, imprimir la etiqueta de mierda de artista, que inicialmente fue en italiano, y colocarlas encima. Entonces ellos hicieron lo mismo, consiguieron las latas de tomate, hicieron una etiqueta impresa y decía exactamente lo que decía la obra original. Veamos la siguiente. Esta es una pieza de John Cage que simplemente fue ya pues, pasada la historia, pues ya existía un CD con el registro de la pieza que hizo John Cage, una pieza situacional, y aquí la reproducción de un CD que parecía ser parte de la experiencia directa del espacio. Veamos la siguiente. Esta pieza fue reelaborada por el mismo Bernardo Ortiz. Es una pintura de la fecha de inauguración de la exposición, hecha exactamente igual como lo hacía un Caguara, es decir, empezó a las 8 de la mañana a pintarla y la terminó a las 5 de la tarde. Acuérdense que un Caguara cuando hacía esas pinturas y no acababa, las borraba de nuevo y pintaba al día siguiente con la fecha del día siguiente. Entonces aquí está la pintura en la pared y en una vitrina está el periódico de ese día. Ese fue el día de la inauguración. Veamos la siguiente. Bueno, esto es Sigmar Polke, también que es un ejercicio, digamos, de participación un poco caricaturesco, como sobre, casi sería como un meme de esa época. Vamos a la siguiente. Esta es una reconstrucción de una pieza de Joseph Coston, que era un metro cuadrado de vidrio, con todas las referencias en la pared pues, teóricas, históricas y demás. Vamos a la siguiente. Esto es Michael Asher, que es ese artista que siempre buscó revelar lo que los museos ocultan como trasfondo de su actividad, es decir, como los cuartos de limpieza, los cuartos de producción, las escaleras, los baños. Entonces aquí, en el cuarto de producción de la Galería Santa Fe, que está lleno de pues, pinturas, banners, papeles, palos y demás, colocó un vidrio en lugar de la puerta, como siempre hacía Hal Foster en sus piezas en Europa y Estados Unidos. Entonces aquí los curadores hicieron este ejercicio de reelaborar la pieza colocando el vidrio en lugar de la puerta y colocando la puerta al lado, tal como muchas piezas de Hal Foster. Veamos la siguiente, de Michael Asher, perdón. La siguiente. Esta pieza hecha a partir de Daniel Buren. Son las franjas de gris oscuro de 8.7 centímetros sobre la pared blanca, ocupando un espacio, digamos, concreto desde un pequeño contramuro que daba el acceso a la galería hasta la pared sur del espacio. Vamos a la siguiente. Este es corrección de perspectiva de Jan Divetz, que lo que ustedes ven en la foto izquierda es tal y como se hizo originalmente la pieza, que es cinta negra para electricidad, cinta aislante, ¿verdad? Y desde un punto de vista particular, que es la foto de la derecha, se ve como un cuadrado, que esa fue la manera como lo hacía Jan Dives. Entonces ellos siguieron la misma lógica, tal y como lo hacía Jan Dives. Uno lo haría ahorita fácilmente por internet, usando diferentes tipos de aplicaciones. Esto fue hecho como súper análogo, ¿no? Que era colocar un vidrio cuadrado totalmente regular en un pedestal y hacer que un asistente, mira, usando los ojos, pusiera un punto en los 4 extremos del vidrio y luego usara una cinta para unirlos. Y por eso se veía en perspectiva como una especie de paralelepípedo raro y en la, digamos, vista anamórfica se veía como un cuadrado. Veamos la siguiente. Esta es una pieza de un artista conceptual que buscaba perseguir una nube y ver cómo se disolvía. Y lo que, digamos, una de las gracias, esta pieza estaba frente a las rayas, por ser rayada, las rayas de Daniel Buren. Lo interesante de esta pieza fue que colaboró para hacerla Fenel Franco, o sea, fotos de Fenel Franco haciendo este ejercicio de apropiación de Peter
Hutchinson. Vamos a la siguiente. Esta fue Richard Weber, con la ventana que daba de la Santa Fe al Parque de la Independencia. Vamos a la siguiente. Esta fue una apropiación que hizo Lucas Ospina de las inserciones en circuitos ideológicos de Silvio Ideales, que era colocar esas inscripciones en billetes o botellas de gaseosa y, digamos, generando un comentario crítico sobre ese bien en circulación. Aquí, pues, Lucas hizo este sello de falso para billetes de 1.000 pesos. Vamos a la siguiente. Entonces, la muestra, como les decía, era una expansión de la idea como de fotocopia, reproducción de el arte contemporáneo más, digamos, anticonvencional, pero que por efectos del mercado se volvía tan convencional como el arte del pasado. Es decir, mostrar esas obras, digamos, originales, hubiera significado ver exactamente lo mismo que estábamos viendo en la exhibición, pero con un costo altísimo. Aquí todo lo que ustedes ven es un esquema que estaba en una pared de la sala, donde se mostraba el siglo XX. Miren que va del año 1901 al año 2000. Las franjas negras son los, como los años de nacimiento de los artistas. Ahí se ven en diagonal los nombres de cada artista de la exposición. Entonces se dan cuenta, hay artistas de los años 10 y artistas de los años 40. Los más jóvenes son más jóvenes como del año 50, creo que es Piero Manzoni, creería yo. Y, eh, y los puntos blancos son las fechas de realización de las obras de la exposición. Miren que ustedes se dan cuenta, son más o menos unos 15 años entre la pieza más vieja y la más joven. Vamos a la siguiente. Y estos bolitas significan el valor en el mercado de ese año 2002 de cada pieza de la exposición. Entonces a la izquierda estaba un balance de cuánto costaría la exposición si fuera real. Digamos, si pudiera ser vendida en el mercado. Vamos a la siguiente. Creo que esta ya es el último ejemplo que tengo, que también es un poco es anterior a lo que hemos visto como ese intento de entender la curaduría como una movilización de prácticas nuevas en proceso, y fue hecho por un artista que es Mel Bochner, que hemos visto, pues, él es el que colocaba las medidas en las paredes y hacía, pues, muchas piezas como post-minimalistas y conceptualistas eran, pues, como su fuerte. En el año 66, él llegó a trabajar en la Universidad de Nueva York, a la Escuela de Artes de Nueva York, perdón, como docente, y recibió la tarea, pues, que es muy común en ese tipo de escuelas, como, no sé, en la SAP o en otros espacios, que es que él recibió el ejercicio de, si va a ser profesor, encárguese de la sala de exposiciones de la escuela. Él entonces, pues, recibió como un proyecto de lo que era la programación de la sala, pero para final del año 66, no estaba muy claro lo que había que hacer. Entonces él intentó, como un artista activo, pues, recién egresado, hacer como una exhibición, pues, de arte muy contemporáneo, pues, muy emergente, pues, como súper emergente, y él era, pues, cercano a artistas minimalistas, artistas post-minimalistas, artistas conceptuales y del NAND art. Y cuando propuso la idea a la escuela, le dio un poco de angustia como financiar una muestra tan radical, y le dijeron como, miren, no hay fondos para esta exposición. Entonces, ante la ausencia, digamos, de recursos económicos, él no quiso tratar la idea de lo que tenían en mente. Hizo esta exposición que se volvió como un emblema porque es una muestra curada por un artista, por un curador, y que podría uno ver como inaugura la curaduría y la museografía como prácticas conceptuales, pero sobre todo muestra una especie de voluntad crítica dentro de una institución. Entonces llamó al proyecto Dibujos de Trabajo y otras cosas visibles sobre el papel, no entendidas como arte, e invitó a participar a artistas, matemáticos,
científicos, músicos, etcétera, y les pidió básicamente que le prestaran una pieza hecha en papel, ya fuera una obra o un ejercicio paralelo a una obra, y él sacó fotocopias, sacó 4 fotocopias de cada una de esas piezas y devolvió los originales, que no tenía seguros, no tenía nada, ningún soporte institucional. Veamos la siguiente. Ahí se ven los artistas, y ustedes se dan cuenta, son, pues, hay unos muy importantes, pero todos eran chiquitos en esa época. Veamos la siguiente. Este fue el afiche que partió de un diseño. Veamos la siguiente. Este fue el diseño de la pieza. Este diseñador, veamos la siguiente. Este diseñador se volvería muy importante en la siguiente década porque Michael Greiser fue el que hizo el famoso logotipo de I Love New York, pero no fue en esa época, o sea, fue una década después, una década y media después. Aquí se ve como el brochure de lo que sería el proyecto y veamos la siguiente. Esta fue la exposición. Eran 4 pedestales sucios sacados pues de las tripas de esa sala de exhibición. Ese es Mel Bochner, y son 4 folders negros en donde hizo 4 copias idénticas en el mismo orden de las piezas de los participantes. Veamos la siguiente. Ahí se ve como entonces había la posibilidad de que uno podía mirar la exposición, digamos, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, que hubiera como una actividad corporal como de lector estando de pie. Veamos la siguiente. Ahí se ve. Entonces había 4 posibilidades simultáneas de ver la exposición de muchas maneras, pero uno podría imaginarse esa exposición presentándose en 100 lugares distintos de la misma manera, ¿no? Veamos la siguiente. Entonces este sería como el equivalente al plotter con el título de la exposición. Veamos la siguiente. Y aquí pues ahí está el afiche de Milton Glaser, el que hizo I Love New York. Veamos la siguiente. Entonces todos los artistas tenían lo mismo, es decir, era en la página con su nombre a la izquierda y 3 páginas más con su pieza. Veamos la siguiente. Entonces ahí se ve, pues, digamos que este es el mismo Mel Bochner, el artista que era curador, también estuvo como artista. Veamos la siguiente. Esta es una pieza de John Cage, que era, pues ustedes ven una partitura no convencional que está reproducida. Veamos la siguiente. Esta es una pieza, esa era una pieza, digamos, de base para una intervención de Dan Graham. Veamos la siguiente. Esta es una especie de instrucción para una escultura de Eva Hess. La siguiente. Esta es una factura de materiales comprados para una pieza de Donald Judd. Veamos la siguiente. Esta es otra pieza sonora de Karl-Heinz Stockhausen, que era como tan radical como John Cage, pero un poco más formal. Veamos la siguiente. Y esta era la última página de la exposición, hecha un folder, que era el manual de instrucciones de la máquina Xerox con la cual se fotocopiaron los dibujos que estaban en la exposición. Es decir, toda esa idea moderna de que en el museo solo se habla de lo que el museo no tiene como consigna, aquí se rompe. Es decir, como dirían muchos, si un museo revela la ficción que le da sentido a su colección, se vuelve un montón de baratijas, diría en ese sentido. Pues muchos historiadores de la museología han dicho eso siguiendo pues a Douglas Crimp, pero aquí digamos que Mel Bochner lo que hace es involucrar la idea. Cuando uno termina de ver el libro, es consciente de lo que uno ha visto en sus fotocopias, es decir, que las obras originales son diseminaciones que ahora están aquí a la vista como de una especie de mediatización. Por eso se pues, suele decir que esta exposición o este proyecto de Mel Bochner es como la primera curiosidad conceptual de la historia, pero además es como una salida crítica, antiinstitucional, digamos,
imposibilidad de circular el arte contemporáneo en términos originales, digamos así. Bueno, creo que eso es todo. No sé si tienen preguntas o comentarios. Gracias. Hola, Jaime. Hola. Me llamó muchísimo la atención esa frase que acabas de decir. Si un museo revela la ficción que le da sentido a su colección, como que estos objetos se vuelven baratijas. Pues no sé, como que quisiera que expandieras como un poco más sobre esto, como quien lo dijo, porque además creo que tiene muchísimo que ver con todos estos proyectos, ¿no? De alguna manera Sí. también siento que son prácticas curatoriales que están rompiendo también unas ficciones y están rompiendo como unos discursos que pueden no ser universalmente entendidos como ciertos y que tal vez la curaduría contemporánea sobre todo se ha encargado muchas veces de romper esas ficciones institucionales. Entonces, me gustaría como que expandieras mucho sobre la frase porque me parece también pues no sé, como que siento yo que los procesos expositivos, en cuanto tengan algo de eso, algo de romper una ficción institucional, digamos, romper un cuento artístico que pues si se puede romper, que se rompa. En ese sentido, como que ese proyecto cobra una pertinencia como contemporáneo. Entonces, no sé, como que me gustaría que expandieras un poco más sobre esa frase porque pues me llamó mucho la atención. Claro que sí. Pues digamos que la frase la propone, pues es una idea que propone Douglas Crimp en su famoso ensayo En las ruinas del museo, cuando él aborda un proyecto de los años 50 que hizo André Malraux, que luego fue ministro de Cultura en Francia, que se llamó El Museo Sin Muros. André Malraux, pues en una concepción como muy hegemónicamente modernista, planteaba la idea de que todo sujeto, digamos, cultivado, formado, estructurado en el sentido más humanista del término, creaba su propio museo, su colección del mundo, a partir básicamente de experiencias visuales. Y por ese motivo, André Malraux pensó que el canal para crear un museo sin muros era una especie de lo que sería ahorita Instagram, ¿no? Es decir, era un conjunto de imágenes fijas fotográficas. Entonces André Malraux planteó que uno podría apropiarse del arte a través, no sé, de esculturas, pinturas, mosaicos y demás, de la arquitectura, haciendo fotografías, fueran cercanas o distantes, que intentaran capturar esa experiencia estética, sublime, canónica del hombre cultivado y humanísticamente hablando. Y entonces lo que muestra Klimb es que él entonces colecciona la experiencia visual del mundo a través de fotografías, pero digamos que la embarra cuando decide tomar una fotografía de una fotografía. Porque en el sentido que proponía Malraux, la fotografía era invisible, era la ficción que le daba coherencia al conjunto. Cuando la fotografía no es el contenedor, sino el contenedor se revela como ficticio, revela su ficción y se derrumba y queda un montón de baratijas. Víctor Manuel Rodríguez hacía una analogía de este ejercicio pues de esta práctica de Malraux al mirar desde Klimp la historia del Museo Nacional de Colombia. El Museo Nacional de Colombia se creó por un dictamen de mismo Simón Bolívar hace casi 200 años, que se intentaba plantear como lo que sería la estructura de la nueva nación. Lo que he señalado Víctor Manuel es que la nación, digamos la Gran Colombia, no podría fundarse sobre preceptos culturales, porque la cultura dominante de la que se estaba intentando distanciar era europea, es decir, si uno se articulara la nueva nación colombiana a la cultura, tendría que ser o europea, de lo cual los viertes se estaban distanciando, o tendría que ser amerindia, es decir, lo que tampoco era para ellos válido. Para Bolívar no era nada peor que los indios y los negros. Por lo tanto, la nación no podía ser construida sobre una noción cultural. Y por eso la estrategia que implementan los colonizadores, ya digamos liberados de sus patronos, es anclar la noción de nación a la tierra, a la naturaleza. Por eso el Museo Nacional de Colombia nace como un Museo Nacional de Historia Natural. Pero cuando se revisa el origen del museo, cómo se construye, básicamente se relatan una serie de cosas como hojas, palos, piedras, es decir, como
un montón de plurales asociados a los reinos animal, vegetal y mineral, pero se incluye en esa descripción una momia indígena preservada, que es lo que dice Víctor Manuel, que arruina la coherencia del museo. Es decir, lo que hace que la naturaleza sea el origen de esta nueva nación es la existencia del ser humano. Si el ser humano es el contenedor, no puede ser el contenido. Entonces, en esa sucesión de evidencias del mundo natural, vegetal, animal o mineral, no puede haber seres humanos. Cuando se mete una momia en la mitad, se incluye, digamos, la ficción que le da coherencia al museo como parte del museo y por eso el museo se arruina. Creo yo que esa, digamos, desventaja o esa crisis institucional, como tú dices, William, es la gran ventaja de las prácticas no institucionales, porque lo que realmente presenta Melbourne es como, entre más se revela la ficción, entre más se haga evidente, perdón, que lo que se muestra es solo temporalmente una comunidad, solo temporalmente una práctica, más se motiva a que haya otras maneras diferentes de actuar. Y por ese motivo creo que para la curaduría de prácticas no convencionales, revelar la ficción parecería ser una ética. Bueno, en ese sentido, como ya para terminar, como que solamente quería notar que pues como estas prácticas y lo que dices me recuerda mucho al trabajo de Hans-Peter Feldman, que yo admiro mucho, como porque casi que esos trabajos de curaduría de objetos corrientes y de imágenes vulgares y como cosas que si no fueran mostradas como arte serían solo cosas de alguien, como que también está rompiendo esa idea de la estética y de la creación artística y que es muy interesante también porque esos objetos que elige como que parecieran no transgresores, ¿no? Son como objetos muy corrientes, pero tal vez es esa ficción misma la que él estaría irrompiendo ahí, como una ficción esteticista del arte como creador de plástica, pues a través de su rareza o de su especialidad, pues que no lo es. Pues solo quería notar eso. Y también te quería preguntar, ¿dónde es que dice Víctor Manuel eso del museo? Quisiera consultar. Está en el catálogo del Salón Nacional de Artistas del año 2000. Uno que tuvo 2 volúmenes. ¿Qué catálogo será ese? Es como el Salón Nacional número 39, creo que 39 o 38. Uno que fue articulado en los regionales, pero ese texto está en ese catálogo. Esos catálogos se pueden descargar todos de la página del Ministerio de Cultura, Excelente. de Muchas la gracias, página Jaime. Salones de Artistas. No, gracias a ti. Gracias, Jaime. ¿Alguna cosa más? ¿O ya cerramos la sesión? Aló, ¿ya? Aló. Pues es que me quedó me quedó sonando lo que dijiste al comienzo y como que lo has repetido, es como esa capacidad que tienen las curadurías de crear comunidades temporales. Em, y en ese sentido, digamos, ¿cómo ves esa práctica que está, pues digamos, lo que acabo de pasar fue que nos mostraste, hiciste como una curaduría de curadurías que, pues que generan esas comunidades temporales, pero que de otra forma, no sé cómo lo ves, pues no es tanto una pregunta, sino cómo lo estás o cómo lo proyectarías como hacia lo que va a pasar con con la forma digamos, de archivar esto, porque, por ejemplo, todo lo estamos viendo a través y justo empieza, pues, digamos, le damos otra vuelta como a ese sentido, como lo que acabas de decir de que se revela la ficción que le da sentido a las colecciones, pero cómo uno puede volver a activar digamos, esas comunidades temporales que no sean las mismas, sino que esas mismas prácticas curatoriales como que vuelvan a coger potencia una y otra vez se muestren. Pues yo creo que lo clave es, por eso me interesó mucho el proyecto de Harald Seaman, porque pues claro, es como el pionero de muchísimas cosas, pero lo más interesante de este proyecto fue que él no tenía un programa previo, como vamos a mostrar la capacidad de la serialidad para interpretar la historia. No, él no tenía nada en la cabeza,
pero lo que básicamente hizo ese proyecto curatorial fue que Jan Dives le contara de un amigo que tenía en Italia, ese amigo le contara de un amigo que tenía en Alemania, y fue llegando de persona a persona, y la comunidad comenzó a crearse realmente. Es decir, en este momento estamos en esa situación de que, pues si ustedes están reunidos ahí, eso ya no es tan común. Digamos que yo no me he reunido con casi nadie este año, y es una cosa muy dramática porque yo toda mi vida la viví con gente, y ahora estoy solo hace como un año. Pero digamos que el ejercicio curatorial, creo que lo interesante es como que lo que fue tan novedoso en los años 60 con Harald Seaman parece como una ética de trabajo, sobre todo espacios no convencionales como KB. Es decir, esa manera de curar nos parece habitual, nos parece que es lo que hay que hacer, que es lo normal, pero lo más interesante está en que muchos de esos proyectos, sobre todo en espacios generados por artistas, es que la comunidad real está primero, es decir, parte de la relación de afinidades, de intereses comunes, de ahí parte la idea de hagamos una muestra el mes de febrero y miramos si trabajamos cosas nuevas o viejas. Ese tipo de actividad parte de que ya las comunidades están, digamos, eh, conformándose en el territorio, pero para un proyecto en particular, y digamos que es un proyecto más grande, pues esa comunidad temporal dura más. Digamos que era muy interesante en los años 90, aunque bueno, es algo que yo siempre he criticado, pero era interesante que cuando no había nada en Colombia, sino salones nacionales de artistas, donde el artista ponía todo de su bolsillo, o sea, el Estado no daba absolutamente nada, pero la gente hacía el esfuerzo y se movía, digamos, a Barranquilla, a Medellín, a Cartagena, a Bogotá, y uno veía ese proceso de montaje que eran 3 semanas como un laboratorio donde la gente se conocía, porque claro, si uno vive en Bogotá o vivía en Bogotá en los años 80, esa época no se viajaba a ninguna parte, uno como conocía gente de Medellín o de Cali era imposible. Pero esos espacios, digamos, de este trabajo que era institucional y que no era para eso, generaba que si uno quería mandar su propio trabajo, viajaba con plata de sus papás, sus ahorros, lo que fuera, y terminaba conociendo a otros artistas de otras ciudades y se generaban esas comunidades temporales. Es decir, en un salón nacional no era una comunidad, eran unas 20 comunidades distintas. Entonces había gente súper de derecha que se volvía súper amiga y que, pues, qué mamera, pero igual era una comunidad, o gente súper radical, muy joven, súper crítica, que se volvía otra comunidad. Y al margen del salón, que era la institución, surgían esas prácticas que luego generaron proyectos colectivos, publicaciones, espacios de residencia. O sea, muchos de los ejercicios colectivos en el arte contemporáneo surgieron a pesar de las instituciones, no a causa de ellas. Jaime, y pues también justo como pues con tu experiencia y o sea, y con lo que estamos viviendo, ¿tú cómo ves que, digamos, esas prácticas curatoriales, donde pues antes, digamos, en museos o en bienales, en eventos de arte, pues digamos que la práctica curatorial era mucho la relación como del público con la obra? ¿Cómo ves, digamos, eso ahora como con el arte? O sea, ¿cómo va a seguir eso? ¿Cómo lo ves desde la práctica curatorial hacia lo que se está migrando, como hacia la virtualidad? Y pues también, digamos, como las exhibiciones que seguirán siendo pues presenciales y físicas, o sea, cómo es, digamos, como ese reto, o no sé si reto, o cómo es esa experiencia nueva de práctica curatorial con respecto a lo que estamos como viviendo ahora, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que lo que es clave, pues claro, en los años 90 la curaduría era como el demonio, ¿no? Porque lamentablemente surgieron, o sea, después de Harold Seaman, que fue semejante personaje tan increíble, surgieron un montón de figuras, no sé, como Obrist y muchos más, que se volvieron como unas especies de divas en el contexto internacional. Entonces, en los 90, los curadores, que eran básicamente hombres, no había muy pocas mujeres, eh, ganaban una fortuna. O sea, me acuerdo que a Occhio empezó, le pagaron por la Bienal de Sevilla $300.000 de honorarios. Y el tipo fue a Sevilla como una semana o menos. Entonces eran esos ejercicios, hicieron como que la curaduría se viera como una práctica obsoleta y horrible, porque era una cosa vertical, donde era como un dictador que decía a los artistas, sí, no, no quiero, sí quiero, y nunca aparecían. Y ya en los años 2000 en adelante, creo que ese ejercicio también fue útil porque como que los curadores pues, pensamos como, no somos esa figura, no queremos ser Hitler, no queremos ser Uribe, no queremos ser esa gente que domina ningún discurso, hay que trabajar horizontalmente. Creo que en este momento, en esta pandemia en particular,
creo que ese ejercicio de colaboración horizontal es fundamental, digamos, nada de verticalidad, solo esta comunicación horizontal, como para dejar al Simon hace 50 años, de hablar uno por uno y ponerse de acuerdo en todo, no imponer absolutamente nada y construir colectivamente. Creo que en el sentido, ya sea de la virtualidad o la experiencia análoga de la circulación del arte, es clave que los curadores, ojalá no seamos sujetos, sino colectivos, o sea, que seamos muchas personas haciendo ese ejercicio y que se entienda que la curaduría es una especie de dimensión o función, no es un saber específico. Es decir, cualquiera que esté en el campo del arte podría generar un dispositivo de circulación llamado curaduría, ya sea artista, pedagogo, museógrafo, lo que sea. Creo que lo interesante es pensar que la actividad curatorial como proceso cultural, pues ojalá sea colectivo, sea participativo e intentar generar una empatía, una solidaridad, digamos, con un campo social particular y buscar pues como que los proyectos sean básicamente un camino para generar esas comunidades temporales. Bueno, súper chévere. De hecho, de pronto eso también era lo que, no sé, el arte estaba como necesitando también, como trabajar en colectivo, apoyarse, generar empatía, como más igualdad también en la curaduría con los artistas, bueno, y en general con toda la gestión, digamos, curatorial y de exhibición pues, de una exhibición o proyectos artísticos. Súper chévere como eso, pensarlo de esa forma. No sé si alguien más quiere preguntar algo, un comentario, o si quieres tú, Jaime, cerrar con algo. Pues digamos que yo, claro, yo he tenido como, pues como soy tan viejo, pues he trabajado hace 30 años en el campo artístico y pues tuve, digamos, la motivación a ser como curador autor y tenía como proyectos de curaduría que surgían de mi cabeza y mis ideas. Eso fue como en los años 90, pero en el año 2010 hice mi último proyecto curatorial, espero, en que actúe de esa manera, como un poco autocrática. Fue una exposición gigantesca con más de 300 artistas. Fue un desgaste emocional, físico, cognitivo absurdo. Y ese día, pues, en ese proceso, finalmente logré conseguir los fondos para vincular una asistente curatorial que la tomé como si fuera mi co-curadora totalmente a nivel mío. Y fue el aprendizaje más grande de mi vida y por eso quisiera nunca más asumir un proyecto de gran envergadura yo solo, es decir, quisiera siempre trabajar en colectivo. Súper chévere. Pues nos llamamos Colectivo KB. Muy bien, La idea muy es que interesante. después de todo esto, pues sí, bienvenido al Colectivo KB. No, y pues eso, pues me Gracias. parece súper chévere como cerrar así, como que realmente los procesos curatoriales, pues no sean como desde una jerarquía y desde una posición como de ventaja, sino que todo lo contrario, sea como desde una Estudio. posición de compartir, de estar todos como en el mismo plano y que sea pues una experiencia como para, tanto para curador, como artista, como gestor y pues como todas las personas que están involucradas, digamos, en los procesos curatoriales y de exhibición. Sí, porque Entonces, cuando yo actuaba como individuo autor, no aprendía nada. Es decir, como que tenía una idea en la cabeza y la hacía, pero en el camino no aportaba mucho, el aprendizaje era muy pequeño. Cuando yo trabajo en colectivo, uno aprende con cada reunión, con cada discusión. Y sí. por eso creo que es tan interesante pensarse como parte del mundo del arte y no como algo que está afuera. Total. Y de hecho, hasta pensar en colectivo ya no solamente con las personas, sino como con otras Con, instituciones. Por ejemplo, con ahorita todo. el ejemplo del Berghain con Boros Collection en Berlín, que un club se transforma en un espacio de exhibición de arte con la colección Boros. Entonces, Ujú. también como pensar esa idea como de colectivo, pues obviamente entre las personas que están involucradas en los procesos curatoriales, pero también con los espacios aliados. Creo que también, por ejemplo, los ejemplos de las ferias de arte como la que nos contaba Adriana de Nada, en la cual todas Ujú. las galerías, o sea, la plata que vendían todas las galerías se repartían en partes iguales, como pensar en eso, en que no Genial, es eso es como genial. quién gana y quién pierde, sino que todos ganemos y pues que haya Eso es como, pues genial. que eso genere también como un crecimiento en todo nivel. Muy interesante esa idea. Exacto, como que, o sea, cuento como la experiencia de Adriana con carne, ellos participaron ahorita en Nada y toda la venta general de toda la feria, de todas las galerías, pues se repartía en Ujú. partes iguales en todas las galerías. Eso está muy chévere.
Está muy chévere, muy bien. 10% de todas las ventas para todas las galerías y 10% del 50% para todos los artistas participantes. Entonces también, pues muy Wow. interesante pensar eso como, pues que ya, que el arte deje de ser como esa competencia y esa arrogancia que pues de alguna forma lo caracteriza a que sea como procesos como más colaborativos y una relación más horizontal, exacto. Sí, como, pues, como dicen muchos, como que lo que entendería uno como arte es una resistencia al poder. Y en ese momento el poder más dominante es el capital. Entonces, si se resiste una lógica al capital, resiste el poder por debajo, y eso creo que es una resistencia increíble al capital. Muy chévere la idea. Sí, sí, genial. Bueno, pues Jaime, muchísimas gracias. Con mucho Súper gusto. chévere, como siempre. Bienvenido cuando te quieras salir de tu casa y venir acá a compartir con nosotros. Nos Súper. cuidamos acá entre todos. Bueno, Pues un abrazo bueno, para pues muchas todos. gracias y gracias al Ministerio de Mucho Cultura. gusto. Mira, ahí están todos. Acá te muestro. Sí, no, Por este genial. lado. Sí, por este lado, Un María abrazo. Camila, Martín, Carolina, William. Ahí está Mercurio, está Oh my Adriana, God. Cool. Manel, Rafa, Randy. Y bueno, y No, pues acá Juan súper. Uribe y yo. Bueno, Bueno, un Jaime, abrazo un para abrazo todos. muy grande. Que estés muy bien. Chao, chao.